Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. Fue una película de Díaz Llanes con un título que niega de raíz la trascendencia en la que tanto pensamos. Olvido que sería un descanso para Cernuda, que se preguntaba: ¿oyen los muertos lo que los vivos dicen luego de ellos? Ojalá nada oigan. Ha de ser un alivio ese silencio interminable. Recuerdo estos versos en una tarde de sobresaltos porque han vuelto a colgar en el Museo de Ámsterdam los Van Gogh robados hace 15 años y encontrados en casa de un mafioso debajo del fregadero. De la mafia al museo. Son dos pinturas muy significativas. La única Marina de Van Gogh y un cuadro de la iglesia a la que acudía su madre y que el artista pintó para ella cuando ésta se rompió la pierna y no podía acudir a los actos religiosos. Ahora Van Gogh es el más cotizado en precio y también por el número de robos que sufre, que eso cuenta. En cambio, en su vida se lamentaba en una carta a su hermano de que sus cuadros no se vendían y añadía en esa carta manuscrita: llegará un día en que se verá que esto vale más que el precio que nos cuestan las pinturas y mi vida, mi propia vida. De otro icono hablamos hoy, del libro rojo de Mao, con Antonio Molina. El libro rojo de Mao, también conocido como el pequeño libro rojo, es uno de los libros más famosos de la segunda mitad del siglo XX, el más difundido, el más traducido y editado. Es un fenómeno sociológico y político. Del libro se han publicado hasta hoy más de 900 millones de ejemplares, lo que lo convierte, tras la Biblia y el Corán, en el título más veces publicado de la historia. Se trata de un compendio de discursos y escritos de Mao Zedong o Mao Zedong, una Biblia para los chinos. Dirigente del Partido Comunista Chino y de la República Popular China, se estima que en las 3 décadas de gobierno habría provocado millones de muertes en época de paz. Pese a todo, Mao ha sido tremendamente venerado en su país, como si de un dios se tratara, ya que su política otorgaba un papel central a la clase campesina dentro de la revolución. El libro rojo de Mao fue publicado por primera vez en 1964. Como catequismo de la revolución cultural, se esperaba que todos y cada uno de los ciudadanos chinos lo estudiara, memorizara y recitara. En España, la nueva edición del libro ha sido editada por Renacimiento y prologada por Antonio Molina Flores, escritor y profesor de estética en la Universidad de Sevilla. Antonio Molina, buenas tardes. Hola. Y bienvenido. Al final de toda la parafernalia de Mao, ¿qué quedará? Se lo pregunto como profesor de estética. ¿Qué quedará? ¿Un icono? Está bien. Es lo que tú propones. Es lo que vio ya con anticipación Andy Warhol. Pero eso en el mundo occidental. En China es una realidad completamente diferente. Pero, bueno, quedará el icono de Mao, el libro rojo y el cuello de tirilla, que veo que traes muy oportunamente para la tarde en la que vamos a hablar. Está comprado en Shanghai este verano. Porque el cuello Mao, eso también es otra... Bueno, Mao se apropia de muchas cosas, entre otras del pensamiento de Confucio, y no lo nombra nunca, pero realmente es lo que quiere suplantar a Confucio en la organización del Estado y del país completo, que el país es una inmensidad de territorio extraordinario, con cientos de lenguas, cientos de culturas y de tradiciones completamente que formarían un Estado si se disolviese el Estado, en fin, la situación actual política, ¿no? Pero Mao en China es una personalidad que está camino de la divinización y ya empezó el proceso en vida. Empezó con este libro, que no es un libro que haya leído mucha gente, pero es un libro que se utilizaba en el contexto de la Revolución Cultural y se llevaba precisamente, este es un ejemplar chino además, se llevaba aquí y se llevaba así para las discusiones en situaciones, por ejemplo, una situación de familia, en fin, de educación, de revolución. Sacaban el libro y discutían. Como la foto que hay aquí detrás, que es también otro icono, cuando aparece Mao, así con el libro, que creo que aquello ya fue el acabose, ¿no? Bueno, efectivamente, es un momento en el que se había hecho el libro rojo de Mao, no lo escribe Mao. Mao, o sea, lo organiza un grupo de trabajo al servicio, bajo el mando de Lin Piao, que era, creo, ministro de Defensa entonces, y
trabajaron pues, durante mucho tiempo en las obras reunidas de Mao, extrayendo los pensamientos que consideraban más importantes desde el año 37, sí, sobre todo discursos que él había dado en relación con esos temas, el pueblo, el ejército, el marxismo-leninismo, sí, unos temas de mucha actualidad. ¿Quién dio los discursos más largos, Fidel Castro o Mao? Fidel Castro creo que no ha terminado todavía el último, ¿no? O sea, bueno, no, Mao tenía un tipo de, digamos, de modo de persuasión diferente. Por ejemplo, nunca se lavaba, cosa muy china, no se lavaba nunca los dientes, hacía guarradas y cosas muy populares, ¿no? Entonces era como uno más, nunca se vestía bien, o sea, era como uno más. Aparentaba, quería ser como uno más, porque él habla aquí en el libro. Vamos a centrarnos un poco en este libro. Esta es una edición que ha hecho la editorial Renacimiento, una editorial sevillana, andaluza, que dirige y creó Abelardo Linares, y resulta que cuenta Antonio Molina, que se ha encargado, y por eso está aquí, de la edición, dice, uno de los libros más famosos de la segunda mitad del siglo XX, el más difundido, el más veces traducido y editado, no tiene lectores ni se encuentra fácilmente hoy en día. Año 2014. Se hace esta edición en español porque no existía y resulta que este es el libro más vendido de la editorial Renacimiento. Bueno, eso ya es una cosa que... A mí me lo han dicho, que este libro ya es el más vendido que tiene la editorial Renacimiento en su catálogo. Bueno, la situación es que en España, por el franquismo final, no era posible encontrar libros rojos, excepto en los pequeños círculos de la joven Guardia Roja o la gente vinculada al PT, que eran de zonas... de campo, sí, de donde viene, y ahora podemos entrar un poco en por qué la revolución y cómo la monta Mao. Entonces, el libro rojo era inencontrable. Pero después, cuando pasa el tiempo, la transición, etcétera, realmente se desprende del libro casi todo el mundo. Nadie quiere vincularse con ese pasado. Sí. Entonces, en Italia se encuentran, pero yo, que me gusta mucho ir al Jueves, voy con Pedro G. Romero con frecuencia y no he visto en 35 años, nunca, jamás, un libro rojo. El original era como ese que tú has enseñado, que te has colocado en el bolsillo, y tengo entendido que las camisas estas que llevaban todos igual, el tamaño del bolsillo, o el libro estaba diseñado para el bolsillo, o el bolsillo para el libro. Hasta ahí llegaba. El bolsillo estaba diseñado con anterioridad, era muy chino, pero el libro se hace. Y dormían con el libro, se aprendían todos los caracteres de memoria, al máximo que podían, como se hacía con Confucio en el sistema de oposiciones, por otra parte, ¿no? O sea que... Bueno, aquí lo dice Limpiao, cuando conviene, Limpiao, que era un ministro suyo, ¿no? Era ministro suyo, pero Mao se liquidó, en este caso. ¿Lo limpió? Se limpió. También limpiado, pero decía él, que está aquí un escrito, prefacio a la segunda edición de citas del presidente Mao Zedong, dice, conviene aprender de memoria sus frases clave, estudiarlas y aplicarlas reiteradamente. Claro. Era el catecismo, pero además catecismo obligado. Claro. Tiene las mismas características que tuvo el Kempis en Occidente durante siglos, o que para una determinada parte de la religión católica tiene el Camino, sí, un libro de consulta. Vale. ¿Y qué sentido tiene hoy este libro, Antonio? Yo creo que solamente arqueológico, por suerte. O sea, esto no sirve para nada más que para que quien quiera saber cómo se gestó la revolución cultural, que fue terrible, murieron millones y millones y millones de chinos, porque cuando se habla de China, la escala espectacularmente diferente al resto de los países. O sea, ahora mismo hay casi 1.400 millones de chinos. Decía Napoleón, mejor que China no despierte, porque cuando despierte China... Sí. O sea, y ya lo decía Napoleón. Pero en cambio, tú lo has contado, que el libro circulaba, incluso en el franquismo circulaba por este país, venía de Francia, en las embajadas hacían... Sí, era en las embajadas de la República Popular China donde se distribuía. Hay una película muy curiosa, yo la cito en el prólogo, de Jean-Luc Godard, sí, que se llama La Chinoise, sí, y es un grupo en mayo del 67, en París, que se van radicalizando hasta atentar. Y el atentado, pásmate, lo hacen contra la embajada rusa, porque consideran que ya los rusos eran revisionistas en el año 67. Y eso es prácticamente en el día, ¿no? Tú hablas aquí que es ya un icono, lo has dicho, aquí hemos traído además pues esta figura de Mao,
¿Fue Andy Warhol el primero que vio Claro. que aquello iba a ser un icono, una imagen, como la famosa foto del Che Guevara o la chapa de La cuestión Fidel es que Castro? no hay proceso revolucionario o no hay proceso político que no empiece por la propaganda. La propaganda es matar a la verdad y empezar a contar otra verdad alternativa, ahora de eso sabemos mucho, y empieza con una producción de un nuevo fenómeno. Entonces siempre a Mao se le representa con el sol detrás, él es el sol, es el nuevo sol, y empieza, por ejemplo, Ai Weiwei hace una sátira en Sunflower Sun, una obra suya en la que los girasoles giran en torno, claro, a Mao, ¿no? Al gran Mao, que su escultura, ellos que han acabado con todo, los chinos, cuando ha llegado uno, él acabó con todo lo que estaba antes que él. Se respeta, en cambio, su figura, sus monumentos. Bueno, por decir directamente una cosa que es incontestable, en este momento todos los billetes de curso legal chino, todos, que son estos que hay aquí, tienen la figura de Mao. No hay ningún otro, no hay ninguna otra figura mundial en China, ni Confucio, ni Lao Tse. Levanta un poquito los billetes. Ni Confucio, ni Lao Tse, ni nadie que no sea Mao en todos los billetes. Todos los billetes de curso legal hoy. Entonces, y después en Tiananmen, delante de la ciudad prohibida, está una imagen espectacularmente grande de Mao. Ahí la tenemos. Es esa, ¿no? Exactamente. Pidiendo, no, esa no, es una fotografía que hay delante de la ciudad prohibida. Y el acceso a una ciudad donde estuvieron durante 400 años todas las dinastías. Esa estatua, ¿no?, que veíamos ahí mide 37 metros, ¿no? Sí. O sea, que continúa de momento el culto. Por cierto, Mao, que arrasó con todo, y ahora hablaremos de su revolución cultural y la larga marcha, en cambio respeta dos monumentos que uno se considera casi una de las maravillas del mundo: la muralla china y la ciudad prohibida, que también fue una revelación en aquella película de Bertolucci, ¿no? La primera vez que se rueda. La primera vez que se rueda. Dentro. ¿Por qué respeta él la muralla china y respeta también la ciudad prohibida? Bueno, si puedo brevemente decir en qué consiste una cosa y otra. No, aquí han venido a contarnos cosas. Si es que nos acercamos a esa realidad. La muralla china no se llama la muralla china en chino, sino la ciudad larga. Realmente es como nosotros, que podíamos decir hoy similar, es un sistema de comunicaciones vía satélite o internet. Incluso era el sistema de comunicación del todo el norte del imperio. Entonces va por la zona alta de cada montaña, no elude, no une poblaciones como los romanos con las vías, sino que va escarpada, o sea, haciendo todo el terreno por la zona más escarpada, y es ya en sí ciudad. Entonces a esa zona es a la que van, porque defensivamente es potente, pero además van los edictos del emperador. Hay un cuento muy bonito de Kafka en el que se llama La muralla china, en el que cuando llega el edicto ya se había muerto el emperador. Y tiene 8.500 kilómetros. 8.500 kilómetros. O sea, como desde Algeciras hasta Sebastopol, y no ha terminado. Y eso es... claro, ¿cómo termina con eso? Si es un proyecto de 1.700 años. Pues él se dio cuenta, o no, o quiso hacer un gesto también de que aquello no se destruyera. Pero el afán destructivo, la pulsión destructora del pueblo chino, y en concreto de la revolución cultural, es una cosa pasmosa. No es muy conocido, por cierto. Sí, vamos, yo no sabía ni el nombre, que era la ciudad larga, o sea que bueno, en chino se dice Changcheng. Changcheng. Y la ciudad prohibida, ¿por qué la respeta? Si era donde estaba el emperador que lamina a toda su estirpe, ¿no? El emperador y todo lo que viene después. Amigo, por empezar con una pequeña metáfora, Hitler dedicó los últimos aproximadamente 10 años de su vida a ver maquetas 12 y 14 horas al día con Speer, con su arquitecto, porque estaba obsesionado por la arquitectura. Él quería que la arquitectura mostrase el poder que tenía. La ciudad prohibida, que es así, se llama así, y que nunca se pudo fotografiar, ni nunca se pudo mirar hasta 1911, ni nadie podía entrar, excepto los 3.000 eunucos que vivían al servicio del emperador. La familia del emperador y las 200 o 300 concubinas y algunos letrados
Ese era el personal que vivía dentro. Tiene 9.999 habitaciones, algunas de las cuales son más grandes que este estudio y son el Salón del Trono de la Suprema Armonía y cosas así, ¿no? Entonces, era la representación del poder de una manera tan espectacular que lo que quería Mao era eso para él, como ahora. Se está, en fin, de algún modo... Pero él no la ocupó, ¿no? Él no lo ocupó, pero él tiene el mausoleo en el que están sus restos y salen 3 horas al día del frigorífico para que miles y miles de chinos den la vuelta alrededor. Está enfrente de la ciudad prohibida con Tiananmen en medio. Este libro era un poco la guía, no lo sé, ahora nos dirás tú, en el tema de la revolución cultural. Y se dice, por ejemplo, en él, que todos nosotros... Los cuadros, en cualquier puesto que estemos, somos servidores del pueblo y cuanto hacemos va en servicio del pueblo. Pero no, yo buscaba, aquí está, el que dice que no hay intelectual bueno si no hace un trabajo manual. Claro. Que ahí es donde lamina también a todos los en realidad, intelectuales. Fue un sistema de delación que yo creo que ni la Inquisición española fue tan fina con el sistema de delación que pusieron en marcha. Los hijos acusaban a los padres, los alumnos a los profesores, simplemente con decir que era un intelectual. Con decir que era un intelectual. Con decir eso. Entonces los mandaban a un campo de realimentación, que ahí se cuenta en el prólogo también, según Xiao Xinjiang, un premio Nobel no reconocido por China, que tenía que esconder en una escoba lo que escribía, porque si veían que escribía, simplemente lo mataban, como pasó a tantísima gente. Entonces, esos campos eran pues para arar, para trabajar el arroz, para sembrar arroz, para todo lo que fuese trabajo manual que limpiaba esa cosa burguesa que podían tener, porque la base de la revolución son los campesinos. ¿Y por qué esa obsesión con lo...? Pero tampoco los trató bien, porque aquí continuamente habla de los campesinos, la importancia del campesinado, además, hombre desprovisto de intereses triviales, hombre de provecho para el pueblo, hombre virtuoso, claro. y el campo. ¿Por qué? Que tampoco luego dignificó el trabajo del campo, ¿no? No, eso lo utilizó porque era la masa mayor que podía movilizar. Ten en cuenta que el siglo XX ha sido el siglo de las masas, masa y poder, escribe en el ensayo Elías Canetti, ¿no? Sí. Y Hitler diseñaba los movimientos de masas, o sea, era algo trabajado, ¿no? Y él se da cuenta que allí no hay posibilidad de proletariado. Él era marxista-leninista, por lo menos eso decía, pero ve que no hay proletariado. ¿Cómo puede haber una revolución del proletariado sin revolución industrial y sin industria? Solo vio la posibilidad de que fuesen los campesinos los que fuesen esa nueva fuerza revolucionaria. Y hacerlos todos campesinos, porque lo que dice intelectual... Evidentemente. A campo de... Todos iguales, todos campesinos. Oye, ¿él de profesión qué era? No, él político. Político. Estudió, la familia era muy humilde, era de la zona de Hunan, siempre mantuvo un acento muy de su zona, de la zona sur, y bueno, sí, estudió mucho a los clásicos, era muy buen lector. Y tú dices que a Confucio lo tenía muy presente y Lao Tse, aunque no lo nombraba. Sí, Lao Tse sí lo nombra, Lao Tse es el único que nombra, pero por ejemplo, en Confucio, que recoge los estudios de los anteriores, porque Confucio siempre dice, yo que he estudiado a los antiguos, sé esto, eso. Es como diciendo, hay que estudiar siempre el pasado y tal, que utilizan mucho el proverbio. Nosotros somos menos propicios a utilizar, por ejemplo, el refrán, pero para ello, y esos proverbios sabe uno de dónde vienen, ¿no? Porque son caracteres que son reconocibles, ¿no? Tengo aquí, que me ha pasado Antonio, la caligrafía que tenía Mao Zedong. Esta no se verá muy bien, pero esta caligrafía propia de él. Sí, sí. Escribir, el sentido de la caligrafía, que aquí se ha perdido hace ya mucho tiempo, es importantísimo, ¿no? Es muy importante. Es la base de la poesía, de la pintura, porque toda pintura china tiene caligrafía, y es la base de la caligrafía como arte. Entonces, ellos utilizan un pincel, lo cogen así, porque los trazos no son como nosotros, que escribimos solamente una parte, sino que mueven, digamos, en círculo. Sí. Veo que te has traído los adminículos, a ver si puedes, porque conoces algunos caracteres, ¿no?
Algunos sí, pero bueno, la cuestión está más bien en ver la dificultad para apreciar el trabajo. En ese caso es caligrafía cursiva. Sí. Entonces, pues no se levanta la mano y se van relacionando todos los caracteres distintos, que son muy difíciles de reconocer porque simplemente están uniendo un trazo y otro, y el trazo que une es un trazo que no... A ver si puedes escribir algo, nos gustaría. A ver, ya que te has traído los... A ver. Esto, por ejemplo, es Jean, que es persona, aparentemente muy sencillo, pero bueno, es así. O niño, niño pequeño. Entonces, la dificultad está en que no se puede rectificar el trazo. Cada vez que haces un trazo, ese trazo, no puedes decir, ¡ay, me ha salido mal! Entonces, eso tiene que ver con el taoísmo. El instante es lo importante, lo perfecto. Tienen que llegar en Europa las vanguardias para valorar el instante. El instante. Y tal como se da de mano cuando escribían. El instante en el que tú y yo estamos respirando, estamos en el universo respirando y estamos haciendo caligrafía o hablando de libros, ahí culmina todo, ¿no? Y eso es Zen. Pero también es taoísmo, ¿no? Entonces, esa pulsión también por la belleza y por la poesía es muy característica del pueblo chino, y él fue muy buen lector. Por ejemplo, su obra favorita era El sueño en el pabellón rojo, que es una obra del siglo XVIII, ¿no? Y siempre la citaba y hablaba de ella, ¿no? Que, por cierto, la recomiendo a tus oyentes y lectores. ¿Y se llama? Sueño en el pabellón rojo. Sueño, todo es rojo siempre, ¿eh? Bueno, libros rojos, Sueño en el pabellón rojo, la linterna roja, y el billete de 100 rojo. yuanes. Bueno, pues sí, ¿y cuántos caracteres? Yo creo que para nosotros, con 3.000 caracteres, tendríamos suficiente para leer periódicos y entender todo, ver la televisión, ver una ópera con... Ellos son muy aficionados a la ópera y ponen subtítulos, como aquí también, pero puede haber hasta 60.000 caracteres. 60.000 caracteres. En todas las obras clásicas, claro. Hay muchos que se pierden. Eso es un tema complicado y largo, ¿eh? Y yo no soy experto. Bien, pues también estábamos hablando del rojo, que lo domina todo. De rojo viene hoy Charo Gutiérrez. Buenas tardes, Charo. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido, Antonio. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro cuestionario, con nuestro pequeño interrogatorio para intentar conocerle un poquito mejor. Las respuestas deben ser muy breves, Antonio, por favor. El cuestionario rojo. El cuestionario rojo. Antonio Molina. Vamos a ver, ¿la historia siempre desenmascara a los tiranos? Algunas veces tarda mucho tiempo en hacerlo. ¿Alguna revolución valió la sangre derramada? Creo que ninguna. Creo que ninguna. ¿Cuál es su revolución pendiente? Mi revolución pendiente es la igualdad de mujeres y hombres. ¿Dónde hay que tocar el ser humano? ¿Qué clave para que espabile? Yo creo que solamente la cultura y la educación, pero es un binomio, es lo mismo. ¿Cuál es para usted la palabra más hermosa del diccionario? Verdad. ¿Y la más peligrosa? Posverdad. Dos españoles que admire, vivos. ¿Vivo? A ser posible. Enrique Vilamatas y Mercedes Mosmani. La universidad, como profesor de estética de la Universidad de Sevilla, ¿la universidad es sinónimo de independencia hoy? Bueno, si no es sinónimo de independencia económica, no es sinónimo de independencia. ¿Qué idea regalaría usted a los políticos para subir el nivel cultural? Yo le pondría obligatoria la lectura del Quijote. ¿A qué hemos venido al mundo? A admirarnos. ¿Y qué es esencial en su vida? En mi vida, no hacer el mal. Bien, bueno, parece que también que en su vida es esencial algunas obras, o son esenciales algunas obras, como el Quijote, que ha dicho, y también Hamlet, que atrae también especialmente esta obra, ¿no? Sí. Bueno, me encantan las obras en las que el personaje es un loco y finalmente no representa tanto. Que es en el caso de Hamlet, claro. Claro, en el caso de Hamlet. Bueno, y en sus gustos cinematográficos destaca una película que nos ha comentado, Nosferatus, una película muy antigua, en la primera, bueno, una película muda, el primer film relacionado con el Drácula de Bram Stoker. Cuéntenos, ¿por qué esta afición por esta película en concreto? Es del año 22. Pues porque el arte, la belleza, la poesía son tan efímeros que pueden, no sé ni por cómo están en el mundo, y desaparecen inmediatamente. Esta película tenía una orden judicial para quemar todas las copias, porque Murnau reconocía a Bram Stoker, pero él era un poco especial y dijo que no reconocía a la viuda y que los derechos, porque se hubiera casado con él había muerto, no se los reconocía. Y entonces utilizó, le puso el nombre de Nosferatu, una sinfonía del horror, pero no le reconoció el nombre ni que había utilizado el guión.
perdió el juicio y el juez condenó la obra para que se destruyesen todas las copias. Pero casualmente alguna cinematografía, no sé si la danesa o en América, se conservó alguna y por eso la vemos. Entonces a mí me parece una metáfora de cómo la belleza puede perderse, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y de la casualidad, el azar. Sí, sí, desde luego que sí. Por azar estamos aquí. Ahora no vamos de rojo, sino de blanco, cuadro blanco sobre fondo blanco, sí. Una obra que a usted también le gusta mucho, una pintura de Malevich. Es una pintura de Casimir Malevich, de uno de los primeros pintores abstractos, de 1918, y apenas se ve el marco con blanco, con el lienzo blanco y unos toques blancos. Entonces ya no hay nada que decir. La pintura, la fotografía la ha suplantado, obviamente, y los nuevos medios, y entonces lo único que queda es la contemplación y tal vez la poesía. No, poesía. En relación la con idea, ello. en general. La idea, y eso es lo que destaco, ¿no? Ajá. Y bueno, nos seguimos haciendo una idea de sus gustos y en materia de música, a mí el grupo que usted ha elegido, Pink Floyd, en concreto el tema que nosotros hemos elegido, The Wall, digamos que me parece que me viene muy bien traído a la conversación que han tenido. Por el muro y la gran muralla. Exactamente, ¿no? Bueno, sí. Pink Floyd. Sí. Bueno, a mí me gusta Pink Floyd, me gusta Manuel Imán, me gusta Mozart, me gusta muchísimo la música y realmente la disfruto mucho porque en casa hay un piano y mis hijas tocan y entonces es como un placer que no me esperaba yo en esta vida. Música en directo, verdad. tener música. La tiene en directo, efectivamente. Beethoven ahora están trabajando. Bueno, no está mal, no está mal. No está mal. Bien, pues vamos, después de hablar de pintura, de cuadros, vamos a ver cómo ha quedado en nuestro fotomatón, y que también hace un guiño a Warhol, que ya hablábamos de él. A ver cómo ha quedado Antonio Molina. Eso es de ahora mismo, Antonio. El gesto, además, de guardar el catecismo. El catecismo, al menos el que yo estudiaba, era rojo también. Pero no sería el de Ripalda. ¿No tiene usted edad para eso? No me acuerdo, no me acuerdo. Yo no me acuerdo tampoco. Pero el rojo sí que era, el que teníamos. Sí, era rojo. Además de este libro que ha publicado Editorial Renacimiento y que está siendo el más vendido de la editorial, nos ha traído de regalo un ejemplar, el número 88 de Cuadernos Roldán. Cuadernos de Roldán. Cuadernos de Roldán, que se llevan haciendo... 30, mira qué del bonito, año 88 empezó. Una bueno, edición preciosa. Mira la página 45. La página 45. El Cuadernos de Roldán empezó en la zona de San Lorenzo de Sevilla y... Bueno, es muy curioso que sea el año 88 porque los chinos son muy supersticiosos y no sé si sabéis que la Olimpiada de Pekín se comenzó el día 8 del mes 8 a las 8:08 de la tarde. Ajá. Entonces, ha sido casual, pero está bien que sea el número 88, que yo no sabía, de Cuaderno de Roldán, que ha sido un cuaderno dedicado a Tavira. Pues está dedicado a Tavira, un sitio que además va mucha gente a Tavira, con unos dibujos y unas acuarelas bueno, preciosas. Y participación de poetas portugueses y pintores portugueses, porque siempre que Cuadernos viaja, lleva o sea, entra en contacto con las personas. Bueno, pues esto es lo que hace Antonio Molina, aparte de editar a... Eso con amigos, que creo que ahora le vas a meter mano a Mars, ¿no? Creo que toca. Bueno, gracias por estar con nosotros y le animamos a seguir y a seguir encantado en el programa y con vosotros. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Y el cierre. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Hoy con Zara Larsson.